Una distendida serie de frases escritas el año 1513 por un funcionario apartado del servicio en Florencia se convirtieron en uno de los libros más ardorosamente debatidos, más profundamente inquietantes y más importantes de la civilización occidental. Unos lo consideran una guía para tiranos y dictadores. A Mussolini le encantaba, y los marxistas reconocieron en él a un camarada revolucionario. Para otros, abrió el camino a la tolerancia étnica y religiosa, a los derechos humanos individuales y a las democracias modernas. Sin embargo, ha provocado, justa o injustamente, que el nombre de Maquiavelo haya sobrevivido a través de los siglos, como sinónimo del mal. Comparo la fortuna con uno de esos ríos impetuosos que cuando se enfurecen inundan llanuras y destrozan árboles y edificios a su paso. Todos huyen de ellos. Todos ceden a su furia sin poder oponer resistencia alguna. Y aunque esta sea su naturaleza, nada impide que en tiempos de bonanza se puedan tomar precauciones, con diques o con márgenes, para que en crecidas posteriores puedan ser controlados y no resulten peligrosos. Lo mismo sucede con la fortuna. No se puede confiar en los ríos, ni tampoco en los hombres. Pero a menudo, ambos pueden ser controlados si se tiene inteligencia, poder y el decidido propósito de ensuciarse las manos. Maquiavelo es el primer pensador político de la era cristiana que analizó sistemáticamente los requisitos para acceder al poder y conservarlo. El Príncipe es un libro que trata sobre el poder político en una época de ciudades-estado o principados, gobernados por hombres llamados príncipes. Consta de 26 capítulos cortos en los que se aborda desde la organización del gobierno hasta cómo seleccionar a los colaboradores. Se escribió con la intención de escandalizar y reeducar al lector, y lo sigue consiguiendo en la actualidad. Su objetivo era desafiar a los líderes políticos de su tiempo y explicar a príncipes y aspirantes al trono el funcionamiento real de los entresijos del poder. Sugiere al príncipe que antes de nada debe saber luchar, debe aprender a ser despiadado y cruel, a mentir y a faltar a su palabra, y estar preparado para violar los principios religiosos y morales cuando le convenga. Pero también expresa la necesidad de parecer compasivo, moral y devoto. Se dice que Maquiavelo inventó la política moderna, y realmente, cuando leemos El Príncipe, vemos los titulares de los periódicos actuales. Creo que en muchos aspectos es un gran libro, porque es como un espejo de la época en la que vivió Maquiavelo, y porque continúa conmocionando, provocando y haciéndonos pensar para intentar comprender de qué forma se relaciona con nuestro tiempo, y seguimos haciéndonos preguntas sobre él. El enfoque de la realidad por parte de Maquiavelo concuerda con su tiempo. Copérnico estudia los cielos y Leonardo disecciona cadáveres. Ambos intentan comprender de qué forma hizo Dios la materia, no a partir de la teoría, sino a través de la observación directa. Del mismo modo que a Leonardo le interesaba el estudio minucioso del mundo natural, en cierto sentido a Maquiavelo le interesaba el estudio minucioso del mundo de la política y de la historia. Pero las disecciones y las autopsias nunca son agradables. Uno de los descubrimientos más terribles que se atribuyen a Maquiavelo es la idea de que el fin justifica los medios. Sin embargo, él no lo expuso exactamente así. Los actos de los hombres, especialmente los de los príncipes, que no se pueden recurrir en ningún tribunal de apelación, se deben juzgar por sus resultados. Para Maquiavelo es evidente que el fin es lo que cuenta. Lo menciona en diferentes ocasiones, y a nosotros nos parece un razonamiento malvado. Hay situaciones en las que cuanto más se amenaza la supervivencia, más pequeño es el margen de elección, a no ser que prefieras ver tu sociedad destruida a perseguir objetivos marginales. Maquiavelo perseguía lo que algunos eruditos han llamado realismo moral. En primer lugar, intentaba crear algo que no existía hasta ese momento, la nación-estado, en este caso, Italia.
Es preciso que nos preguntemos si estamos realmente en una situación desesperada, si nos encontramos realmente ante necesidades tan apremiantes como las que describe Maquiavelo. Creo que en muchas ocasiones se considera que es así y en cambio no lo es. Al igual que los políticos actuales, Maquiavelo justifica los métodos engañosos o crueles como necesarios para el bien general. Pero se centra en la presencia o ausencia de poder. ¿Qué es? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se mantiene? Buenas preguntas en nuestra época, pero espantosas, severas y urgentes en la de Maquiavelo. La religión también parecía un asunto entre familias. Los príncipes de la Iglesia tenían concubinas. Los papas tenían hijos. Lucrecia y César Borgia, hermanos y amantes, también gozaban de riqueza y poder gracias a su señor, el Papa Alejandro VI, quien dio un significado completamente nuevo al término padrino. Italia era un caos de ciudades-estado. Los papas y otros príncipes cambiaban constantemente de alianzas. Asesinatos en la catedral y orgías en el Vaticano eran los escombros de un orden medieval en decadencia. Este es el mundo en el que vivió Nicolás Maquiavelo. La separación entre Iglesia y Estado se convirtió en uno de los temas principales de su obra. Mantener la religión apartada del Estado era una idea con vida propia. Su imagen aparecería reflejada en Estados Unidos, cuyos padres fundadores intentaron mantener la política alejada de la religión. Dejaron constancia de ello en la Constitución con la separación entre Iglesia y Estado. Todavía no se ha llegado al final de la controversia iniciada por esa idea, y además tiene su lado oscuro. La separación entre ética y política, la creencia de que un buen príncipe no tiene por qué ser necesariamente una buena persona, que las apariencias importan más que la realidad, que este fraude se puede practicar, que es mejor ser temido que ser querido. Todas esas famosas conclusiones del Príncipe han alarmado a la gente en los últimos siglos y plantean el dilema más difícil y doloroso sobre la política. Y no quieren afrontarlo. Se niegan a creer que alguien fuera capaz de pensar todas esas cosas. El hombre que pensó todas esas cosas era cristiano, pagano o ateo. Maquiavelo era, digamos, un cristiano de domingos. No rebatía los dogmas esenciales de la fe católica. Simplemente los dejó a un lado cuando se propuso pensar y opinar sobre la política. Si el príncipe descrito por Maquiavelo parece tener muchas carencias morales, el precio que paga es claramente excesivo. Debe amar a su patria más que a su alma. Debe estar preparado para ir al infierno por ella. Un príncipe se ve a menudo obligado a actuar en contra de la buena fe, la caridad, el buen sentido o la religión. Si es posible, no debe desviarse de lo que es correcto, pero si es necesario, debe hacer el mal. El concepto de necesidad, que podía justificar un comportamiento que no era precisamente virtuoso o moral, había sido aceptado, sin embargo, por casi todos los pensadores antiguos. Yo veo El Príncipe de Maquiavelo como una obra sobre el arte de gobernar y los discursos sobre cómo conseguir los objetivos deseables en las declaraciones públicas. La política era una obsesión para él, y si hubiera podido hacer el mundo como hubiera querido, habría preferido una república. Pero podía vivir en un régimen republicano o en un principado, y su opinión era que hay que partir de donde te encuentras y juzgar cualquier forma de gobierno por sus resultados, no solo por sus métodos. Todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen soberanía sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados. Los principados son... Así comienza el trabajo de aplicación práctica más famoso de la historia. Une la pasión de Nicolás por una Italia unida con la realidad del gobierno de los Médicis. Exhorta a los Médicis reinantes a que desempeñen un nuevo papel como fundadores de la nación. Nicolás ofrece el arquetipo de un nuevo tipo de gobernante. Así pues, ¿quién es este príncipe ideal? ¿Cuáles son sus cualidades? A grandes rasgos, debe combinar un carácter fuerte con inteligencia, coraje, habilidad y suerte. Lo que los astronautas llaman el material necesario, además de tener un toque de crueldad.
Maquiavelo puso énfasis en dos grupos de atributos para el príncipe. Uno era muy gráfico. Utilizó la imagen del zorro y del león. El príncipe debe tener la habilidad del zorro para conocer las trampas y la valentía del león para amedrentar al zorro. Lo más revolucionario de Maquiavelo es que nos da el carácter, la personalidad del político real. Describe la disciplina interior que debe tener un estratega. Es una disciplina que exige grandes dosis de autocontrol. Por ejemplo, uno no puede deleitarse con la conquista o lanzarse contra el enemigo compulsivamente. Uno tiene que analizar constantemente sus móviles. Uno debe tratar a los demás con tacto, incluso con respeto, en todo momento, para no tener que revelar tus intenciones mientras intentas averiguar sus errores o sus engaños. Por tanto, el resultado es una persona a la que no se puede considerar un caballero cristiano, pero que al menos se comporta casi siempre de un modo correcto. Secretario General. También nos da instrucciones sobre el político como actor. El príncipe cumplirá o no su palabra, se comportará o no de una forma humana, religiosa o compasiva, o como un padre de familia, dependiendo de las circunstancias. Pero es necesario que parezca que tiene esas cualidades. El príncipe de Maquiavelo es un artista de la política. Ve al príncipe como alguien que se toma los asuntos como si fueran un bloque de mármol y les da forma como si se tratara de un escultor. Del bloque de piedra a la forma, del caos al orden, del salvajismo a la civilización. Miguel Ángel y el príncipe de Maquiavelo tienen muchas cosas en común. El problema es que la materia prima del príncipe es la sangre humana. Por eso, el príncipe debe aprender cómo y cuándo ser cruel y estudiar el arte de la guerra. Los principales cimientos de todos los estados consisten en las buenas leyes y las buenas armas. Dado que no puede haber buenas leyes donde hay buenas armas, y que donde hay buenas armas siempre hay buenas leyes, dejaré a un lado la consideración de las leyes y hablaré de las armas. Esta frase es uno de los rompecabezas más maravillosos de la obra de Maquiavelo. Se necesitan buenas armas. Buenas armas son las de un ejército de ciudadanos, no las de un ejército de mercenarios. ¿Cómo se consigue que los ciudadanos sirvan en el ejército? Tienen que pensar que la sociedad persigue sus mismos intereses personales. Así pues, es preciso tener una república para poder formar un ejército de ciudadanos. Se necesitan buenas leyes para tener una república. Está condenado a perder el poder si se encuentra desarmado, porque junto a otros males que le acarrea, le hace más digno de desprecio, lo cual constituye uno de los descréditos ante los cuales un príncipe debe mantenerse resguardado. Porque entre quien está armado y quien está desarmado no hay comparación posible. En este aspecto acierta de pleno. Creo que Maquiavelo es a mi juicio mucho más práctico cuando se piensa más en las relaciones internacionales que en el gobierno de un estado o una ciudad. Las relaciones internacionales difieren de los asuntos internos por una razón, porque no hay ninguna ley entre naciones. En realidad, cuando sales fuera te encuentras en una selva. Y esa es la diferencia respecto a los estados, que tienen leyes que legitiman y que monopolizan el poder en manos del gobierno. El mundo exterior no es así. Nosotros, en nuestro mundo actual, en Occidente, en Estados Unidos, odiamos que las cosas sean así. Esto hace que nos sintamos descontentos y muy incómodos, y en muchas ocasiones nos negamos a creerlo. En este sentido, Maquiavelo es más valioso porque nos recuerda que en el fondo lo esencial no ha cambiado. Estás obligado a disponer de las armas. En los 100 primeros días ofreceremos a los votantes... Aunque Maquiavelo parece ser especialmente experto en política internacional, algunos de sus consejos sobre temas internos también tienen repercusión, al menos para los conservadores de la actualidad. Un hombre no debe tener miedo de aumentar sus posesiones por si después se las arrebatan, ni evitar emprender un negocio desalentado por los impuestos. Pero por encima de todo, un príncipe debe respetar la propiedad ajena, porque los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Séptimo, se requieren las 3/5 partes de la Cámara para aprobar el aumento de los impuestos. Por otro lado, su príncipe ideal guarda cierta semejanza con Lenin. Mata al antiguo príncipe y a toda su familia. Crea títulos y órganos nuevos y se los entrega a hombres nuevos. Debería convertir a los pobres en ricos y a los ricos en pobres, como hizo David cuando fue elegido rey.
Con frecuencia los consejos de Maquiavelo parecen dirigirse en dos o más direcciones. No es pues ninguna sorpresa que haya una amalgama de interpretaciones distintas del príncipe. Tomemos por ejemplo la cuestión sobre ser temido o amado. Es más seguro ser temido que amado cuando hay que renunciar a una de las dos cosas, pero se debe evitar ser odiado. Ser temido es beneficioso. Ser odiado es contraproducente. Muchos ejecutivos estarían de acuerdo con esta afirmación. Seguir al pie de la letra los dogmas de la virtud cristiana está fuera de lugar. Así, el dilema que plantea es parte de las diferencias que aporta al estudio de la política actual. La respuesta que da es también característica. Es una respuesta que separa despiadadamente la política de las restantes disciplinas. Eso confirma la autonomía de la política y la forma en que los demás valores humanos pueden ser pasados por alto en nombre de la lucha por el poder y de la disposición o el mantenimiento del orden. Finalmente, se presenta una copia de El Príncipe a un Médicis que no da ninguna muestra de haberla leído. La obra jamás fue publicada en vida de su autor. Maquiavelo, cuando murió, fue al infierno o a algún lugar parecido. La demonización de Maquiavelo comenzó poco después de su muerte y llegó en un momento en que la crisis de las religiones contendientes estaba empezando a adquirir un gran protagonismo, en la década de 1530, y ambos bandos vieron un diablo en Maquiavelo. Pobre Nicolás. Ahora no solo es un demonio, sino que los Médicis le atormentan incluso en el infierno. Se dice que sus ideas han inspirado la matanza de 50.000 protestantes franceses en 1572, cuando Catalina de Médicis era reina de Francia. Y la Inglaterra protestante convierte a Nicolás en su villano principal. Existe la idea de que todo lo que tenga su origen en Italia, en el sur, en el catolicismo, es en cierto modo maquiavélico. Es en la época de Marlowe y Shakespeare cuando esta asociación con el mal se convierte en evidente. Se habla de Iago como de alguien maquiavélico. Se habla de Ricardo III como de alguien maquiavélico. En el siglo XX se le ha considerado, por un lado, como el precursor de formas de gobierno totalitarias o autocráticas, y por otro lado, como un buen republicano y un excelente sociólogo que ayudan a comprender el funcionamiento del mundo. Washington, Napoleón, Churchill, Lenin, criaturas intelectuales del mismo padre. ¡Qué maquiavélico! La historia no puede decirnos dónde acabó el alma de Nicolás. Pero sí sabemos que creyó que había que guardar las apariencias y que sus restos mortales fueron trasladados a la iglesia de la Santa Croce, al lado de los de otros florentinos inmortales. También sabemos que su influencia está lejos de llegar a su fin. Algunos lectores de El Príncipe huelen el azufre en sus páginas. Otros le encuentran más parecido con el amoníaco, repugnante pero profundamente esclarecedor. En verdad, mucho de lo que escribió Maquiavelo describía simplemente lo que estaba ocurriendo en su época. Otro motivo por el que creo que hay que disentir de Maquiavelo es por su conclusión fundamental sobre la posibilidad de separar las cuestiones políticas de las consideraciones éticas. No creo que esto sea correcto. Al menos está muy lejos de lo que debería ser. Así pues, señor presidente, tras haber descrito el funcionamiento de los entresijos del poder en este peligroso mundo, permítame terminar añadiendo unas palabras de precaución. Elija a los consejeros más brillantes. Pídales que se dirijan a usted cándidamente, y entonces obre cautelosamente con su consejo. Cuando llegue el momento de tomar una decisión, siga sus ideas, y nunca olvide que es un personaje público, que la capacidad de mando depende de la imagen en 9/10 partes. Nunca deje de representar su papel en público. Y por Dios bendito, no lleve nunca el equipaje. Bienvenido a la cima del Estado y buena suerte.
Su humilde y respetuoso servidor, Nicolás Maquiavelo. Postdata. No busque la recompensa en el cielo.